Bien. Pues listo. Bienvenidos a todos. Bienvenido Rubén. Muchísimas gracias. Y adelante. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Bienvenido a la segunda parte de la plática de conflictos del Medio Oriente. Gracias por asistir y vamos a empezar. La vez pasada hablábamos de tipo de países del Medio Oriente, unos países fracasados que no funcionan y otros países que son exitosos que sí funcionan. Y vimos las razones por qué funcionan los países que tienen algunos países en Medio Oriente y por qué no funcionan otros países en Medio Oriente. Y para resumir, dijimos que países heterogéneos que tienen una aglomeración de religiones, de sectas, de etnias, todos esos países que aglomeran demasiada diversidad no funcionan muy bien. En cambio, países que tienen solo una tribu, donde todo está homogéneo, donde la gente es de la misma etnia, más fácil que funcionen en una forma bien. Vamos a empezar a contestar una pregunta que tuvimos la vez pasada y me preguntaron de Egipto y de Saudi Arabia, ¿cómo va? Esos países sí funcionan más o menos, a pesar de tener tribus, etc. Entonces vamos a empezar en contestar esta pregunta y después vamos a ver hoy algo de la religión musulmana, qué es la paz en términos del Islam y algo del conflicto palestino-israelí. Bien, entonces empezamos con Saudí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, Saudí es parte de un grupo de países de Medio Oriente que funcionan a medias, pero sí funcionan. Y les cuento cómo hicieron allá para que funcione el país, a pesar de tener tribus. Primero, hay que decir que en Saudi Arabia no hay tantos tribus y no hay tantas división como vemos en Irak, en Siria, etc. Ibn Saud Abdul Azizi era el primer gobernante de Saudí que reunió a este país y hasta hoy en día están allá descendientes de él, están manejando el país. Primero les muestro el Saudi Arabia. Saudi Arabia tiene algunas tribus, mucho menos que tienen otros países. Tienen algunos tribus que son chiitas, que están en esta parte oeste del país, donde está mi mouse. Y tenían unas familias muy poderosas que tampoco estaban parte de la tribu principal del Abdulaziz. Entonces, el sistema de este gobernante era muy fácil. Lo que él se casó con las hijas de los líderes de las diferentes tribus de Saudi Arabia. Se fue con el líder de una tribu y le digo, mira, yo quisiera casarme con tu hija. Y si lo haces a las buenas, perfectamente. Y si no quieres, va a haber guerra. En una forma violenta, muy violenta también. Ahora, el líder de esta tribu era una situación de ganar y ganar. Win-win situation. El líder de esta tribu, cuando se casó su hija con el jeque, con el líder de todo el país, podía ganar mucho, porque puede haber sido
que su nieto será el próximo gobernador de Arabia Saudita, porque es el hijo del Abdul Azizi, del Saud. A propósito, Saudi Arabia era el nombre de este Saud. Y su nieto podría ser el rey de Saudi Arabia. Entonces no tiene mucho de perder. Y el gobernador de Saudi Arabia, Abdul Aziz el Saud, él también tenía que ganar porque tenía la tranquilidad y se podría proteger contra revoluciones y contra revueltas contra su régimen. Entonces, en Saudi Arabia, ese era el sistema de ganarse a los tribus diferentes de su tribu a través de casamientos con las hijas de los dirigentes de este tribu. Y ustedes saben, este señor tenía hasta 400 mujeres y era muy inteligente. Hay 4 mujeres que son las oficiales y los descendientes podrían ser los futuros reyes de este país. Pero él jamás publicó quiénes son las mujeres legítimas, las 4 permitidas por la religión musulmana, y quiénes son las concubinas, que había 400 o 300 o 200, que es una cantidad increíble. Entonces, inclusive los líderes de los tribus nunca sabían si su hija que se casó con el Abdul Azizi es una mujer legítima o no. Era un secreto de Estado. Y en esta forma, todo el mundo feliz. Entonces, esto era una de las herramientas que él utilizó para unificar el país y evitar rebeliones y problemas. La segunda herramienta para ganar a los tribus, a la gente que estaba contra él, era la parte económica. Y les voy a dar un ejemplo que todos conocen. Deberían conocer la familia Bin Laden. La familia Bin Laden estaba aquí en las montañas, donde está mi mouse ahora, cerca a Yemen. Ahí se radicaba esta familia. Y esta familia, como les manifesté, vieron a los beduinos desde arriba. Ellos no quisieran, no dieron sus hijas al rey de Saudi Arabia para casarse. No lo quisieron porque lo vieron como salvajes, como gente no educada, todo lo que hablamos de los beduinos la semana pasada. Pero él ganó a esta familia en una forma económica. Muchos negocios muy jugosos de Saudi Arabia en la construcción de carreteras, de trenes, de edificios, etcétera, dieron a esta familia de Bin Laden, que era una familia de constructores muy, muy rica y muy famosa. Y llegó hasta este extremo que esta familia expulsó a uno de los hijos, a Osama Bin Laden, que era un revolucionario, y todos conocemos a Osama Bin Laden, que, digamos, era el que planificó todos los ataques a Estados Unidos, a las Torres Gemelas y todo lo demás. Entonces, por razones económicas que le convenió a esa familia, hasta expulsaron uno de sus hijos de la familia. Entonces, en esta forma, en Arabia Saudita, el famoso Ibn Saud Abu Azizi, con su inteligencia, supo unificar el país y evitar la deterioración del país como otros. Otro país que quisiera mencionar en este grupo que funcionan a medias es Egipto. Pues Egipto es un país que es menos tribal que los países como Irak, Siria y los demás. ¿Y por qué? Ustedes saben que en Egipto
el asentamiento humano está en la delta del Nilo, porque son tierras fértiles y son gente que trabaja la tierra. No son beduinos, son gente que trabaja la tierra. Cuando construyeron la presa de Asuán por los rusos, inundaron muchísimos terrenos a la orilla del río Nilo, y había una gran inmigración interna de población hacia a las ciudades. Entonces, cuando inmigraron la gente de los pueblos a la ciudad de Cairo, inmigraron como individuos, no como tribus. Entonces, esta es la razón que Egipto también es una sociedad menos tribal, es una sociedad más individualista, porque la gente que tenía que dejar sus terrenos por las inundaciones de la presa de Asuán, inmigraron a las ciudades en forma de individuos. Y por eso Egipto es un país que está más individualista que tribal. Y por eso funciona un poquito mejor. Bueno, con eso contesto la pregunta de Abel de por qué Saudi y Egipto son países que funcionan un poco más. Bien. Seguimos con nuestro tema. Y había una pregunta interesante también. ¿Por qué las sociedades occidentales, donde tenemos individuos de todos los países del mundo, hablamos de Estados Unidos, aquí encontramos en Estados Unidos, Canadá, Israel, en otros países de inmigración, encontramos individuos de muchos orígenes? Ahí tenemos gente de Europa, gente de los países árabes, etc. Pero a pesar de ser un país heterogéneo, de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes orígenes de individuos, funciona. No sé si alguien quiere opinar. Entonces les digo yo, cuando la gente inmigró a estos países, inmigraron como individualistas. Ellos salieron, por ejemplo, de Europa, de Inglaterra, de un lugar donde estaban oprimidos, de un lugar donde políticamente no estaban de acuerdo de lo que pasa, inmigraron al nuevo mundo con la esperanza de acoplarse e integrarse a la cultura nueva y olvidarse todas las penas del pasado en sus países de origen, porque huyeron de esos países de origen por razones de opresión política, opresión económica o cualquier opresión que tenían. Entonces, todas estas sociedades orientales son sociedades individualistas, no son sociedades tribales. Y vemos un fenómeno que conocemos todos, que los hijos de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos ni hablaban inglés, todavía hablaban el idioma de sus antepasados. Pero los hijos de estos señores ya hablaban inglés, ya no hablaban el idioma paterno, y los nietos, la tercera generación, ni sabía dónde nació su abuelo. Quiere decir, hubo una integración muy rápida porque vinieron para integrar, vinieron allá para integrarse a la nueva sociedad porque les gustó la manera de pensar, la manera de tratar la cultura, la religión, etcétera, etcétera. Hay dos refranes que se usan en Estados Unidos que que manifiestan este espíritu. Y uno dice en inglés que high fences make good neighbors. Quiere decir que cercas altas hacen buenos vecinos. En otras palabras, tú no te metes en mis cosas, cada familia es individual, no tiene nada que ver con la familia que vive al lado. A veces viven en un edificio y ni conocen a sus vecinos, porque cada uno tiene su libertad y no se mete en asuntos de otros. Eso no pasa en la sociedad tribal.
otro refrán que dice, mind your own business. Quiere decir, no te metes en mis asuntos. Tú métate en tus asuntos de tu familia, etc. En cambio, si comparamos eso con una sociedad tribal, allá, si la hija de alguna familia no se porta como debería ser, toda la tribu, todos los vecinos, toda la tribu tiene que tomar cartas en el asunto. Quiere decir, es una sociedad de una tribu que no hay privacidad. Y por eso las sociedades occidentales es una sociedad individual donde la heterogeneidad de religiones, etcétera, etcétera, está aceptable. Bien. Antes de seguir, quisiera tocar otro punto muy importante, que es la democracia. Y ustedes saben que en la época de Obama y de Hillary, y antes todavía del presidente Bush, ellos querían exportar la idea de democracia a Medio Oriente, porque según el concepto de ellos, había dos regímenes, uno el dictatorial, autoritario, que estaba en todo el Medio Oriente, y eso era malo, y la democracia que ellos conocieron, la liberal, era el único régimen bueno, entre paréntesis. Y su idea era exportar esta democracia liberal a una zona que es Medio Oriente, donde estaban todos países autoritarios y tenían dirigentes autoritarios en su gobierno. Entonces, pensaban que esa es la manera. Entonces, en la época de Obama, por ejemplo, que era muy extremo, él obligó, por ejemplo, en Egipto a Mubarak a dejar el poder y abrir el país para unas elecciones democráticas. Y pensaban que con eso llegará la paz, la tranquilidad a esta región y también la justicia social. Lo que pasó que en vez que llegará todo lo que pensaban ellos, llegó el caos, llegó la primavera árabe, lo que llaman ellos, que no era primavera, sino que era un desastre. Y en Egipto, si tomamos el ejemplo de Egipto, ganaron los hermanos musulmanes, ganaron las elecciones, pero su agenda era igual dictatorial de imponer la religión musulmana, no tolerante a otras religiones, quiere decir, nada que ver con la democracia que pensaban los occidentales que va a llevar las elecciones democráticas. Y llegó un desastre que se dispersó en todo Medio Oriente, lo que llamamos la primavera árabe. Ahora, para entrar en detalles en este asunto de la democracia, quisiera que hagamos un ejercicio intelectual para ver qué es la democracia y ver si está apta realmente para Medio Oriente. Entonces, si hablamos de democracia, a ver, ayúdenme, ¿cuáles son los principios de la democracia liberal que nosotros conocemos y que el Occidente querría llevar al Medio Oriente? ¿Alguien podría ayudarme con eso? ¿Cuáles son los principios? Entonces les digo yo. Uno, son elecciones libres. Cada 4 o 6 años, depende del país, hay elecciones y el pueblo elige su dirigente con una mayoría. Y hay diferentes sistemas, pero con una mayoría. Otro principio, igualdad de géneros, libertad de religión, quiere decir, cada ciudadano del país puede elegir su religión. Hay una separación entre el país y las religiones.
hay libertad de expresión, hay una sexualidad libre. Las mujeres, cuando llegan a una edad de madurez, que sea 18 años, pueden hacer con su cuerpo lo que quieren. Entonces, yo les pregunto, si todos estos derechos son aptos para el Medio Oriente. Ahora, imagínense que si nosotros vamos al rey de Saudi Arabia y le dijimos, señor, mira, tenemos un régimen mucho más equitativo, mucho más justo, mucho mejor que lo que usted tiene. Y el rey le va a preguntar, ¿y cuál es? Le van a decir, es la democracia. Entonces va a decir, bueno, ¿y qué es la democracia? Entonces le vamos a decir, el primer principio es las elecciones libres. Imagínense cómo recibe el rey que sus ancestros están manejando, son los reyes de este país durante los últimos 200 años, y ahora le va a decir que no, que ya no va a ser rey porque se va a elegir. Y así, si vamos principio por principio de la democracia, vamos a ver que contradice en una forma brusca con todo lo que tenemos en Medio Oriente. Y por eso no va a funcionar, no funcionó. Solamente llegó el caos que lo llamamos la primavera árabe. Bien, yo creo que con eso podemos terminar. Quiero mencionar solamente un punto adicional, que países heterogéneos, con muchas etnias y con muchos problemas internos, no funcionan no solamente en Medio Oriente. Hemos visto que también en Europa. En Europa teníamos la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba manejada por, en la época de Stalin, con un dictador, con mano de hierro, con campos de concentración. Entonces, en esta forma mantuvieron este país, pero bajo de la superficie siempre tuvieron la tensión de las etnias, de las religiones, de los tribus, etc. Entonces llegó un momento que esta Unión Soviética no funcionó. ¿Y cuál era la solución? La solución era de dividir este enorme gigante heterogéneo en 15 repúblicas. Y al momento que dividieron esta unión en 15 repúblicas, donde estaba más homogéneo cada república, de la misma etnia, de la misma religión, etcétera, etcétera, funcionan en una forma más armónica. Para forzar esta idea, ¿cuál es la república de Rusia, la única que no funcionó tan bien? Era Ucrania. ¿Se acuerdan? El problema de Ucrania, ¿por qué? Porque en Ucrania dejaron dos etnias muy importantes. Uno son los ucranianos y otro los rusos, que eran una minoría muy importante. Entonces, igual como en Yemen, aprovechan poderes exteriores como Saudi Arabia, hemos mencionado eso, y Irán, para meterse en asuntos internos de Saudi Arabia, perdón, de Yemen. Rusia, con Putin, aprovechó la situación que Ucrania tiene dos etnias que están peleadas entre ellas, aprovechó para meterse en la Crimea, anexar toda esta media isla, y vemos qué pasó en Ucrania. Quiero decir, eso nos fuerza la tesis que países que son heterogéneos, que tienen etnias diferentes, no funcionan tan bien. Otro ejemplo que dimos en Europa era la Yugoslavia. Yugoslavia era un país que durante la época de Tito, con una mano de hierro, con campos de concentración, con policía secreta, etcétera, etcétera, unía el país y funcionaba, estaba estable. Pero otra vez, bajo la superficie, todas las tensiones de las etnias,
de las religiones, etcétera, seguían allá. ¿Y cuál era la solución de Yugoslavia? Cuando murió Tito y todo este barril de pólvora se explotó. ¿Se acuerdan la época de la guerra? La época de la matanza de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina. Otra vez, dividir este país en 7 repúblicas separadas, donde hay etnias de la misma, donde es la misma religión, donde son más homogéneas, y en esta forma funcionó y funciona hasta hoy en día en una forma mejor. Y se dividieron entre eslovenios y croacios, y Montenegro, y Macedonia, y Albania, y Kosovo, en fin. Entonces, eso es otra vez, esfuerza nuestra tesis que países homogéneos funcionan un poco mejor. Enfatiza este punto porque cuando vamos a hablar del conflicto palestino-israelí, vamos a volver a tocar este punto. Bien, entonces, el único punto en Europa es que en Europa occidental, hasta hoy en día, soplan vientos muy fuertes de separación. No sé si alguien me puede decir cuáles son los países donde hay unos vientos de separación muy fuertes. Primero es España. Cataluña es una zona de España que quiere separarse. ¿Por qué? Porque es otra etnia, porque es otro idioma, porque son más semejantes a los franceses que a los españoles, etc. Otro lugar es Inglaterra. Irlanda del Norte también quiere separarse por otras razones. Bélgica es otro ejemplo donde hay fuertes vientos de separación. Hasta en Francia, los habitantes de la isla Córcega, donde murió Napoleón Bonaparte, quieren la separación, quieren la independencia. Entonces, con esto podemos terminar este capítulo y concluir que países homogéneos funcionan mejor. No es una cosa, digamos, de 100%, pero funcionan mejor que unos países heterogéneos que tienen una división interna de religiones, de etnias, de sectas y de tribus. Bien, con eso podemos seguir y hablar de un tema muy, muy importante, que es la paz en términos del Islam. Cuando nosotros hablamos de paz, en términos de que nosotros, el Occidente, conocemos, es un tratado entre 2 enemigos firmado, en lo cual ponen algunas condiciones, pero llega la paz, cesa las actividades bélicas, ya no hay ninguna guerra entre esos 2 países. Y el concepto es que un tratado firmado de paz está aceptado por los 2 países y siguen un nuevo capítulo en las relaciones entre las 2 fuerzas. Y le quiero dar algunos ejemplos. Había una guerra de 100 años entre Alemania y Francia, por ejemplo, Inglaterra, perdón. Cuando firmaron el tratado de paz, se acabó la guerra, respetaron este tratado y lo respetaron y siguieron según él. Acuérdense en otro término de política, cuando había las elecciones entre Bush y Al Gore era el demócrata y Bush, la diferencia era muy pequeña y había muchos argumentos que las elecciones no eran limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al momento que se sentaron y contaron los votos otra vez y dijeron, ganó Bush,
y perdió Al Gore. Al Gore, el perdedor, aceptó su derrota y se acabó. Para él ya se podía abrir un capítulo nuevo y aceptó la derrota, porque así es la cosa. En contraste a estos dos ejemplos, les cuento que los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas, que los dos son musulmanes, pero son de diferentes corrientes del Islam, empezaron su pelea hace 1400 años y se trataba de la sucesión de Mahoma. Unos querían que era Abu Bakr, que son los sunitas, y otros pensaban que debe ser otra persona. En fin, hasta 1400 años empezaron la pelea entre chiitas y sunitas. Y esta pelea, 1400 años después, no dejó de existir. Siguen peleándose entre ellos. Hoy vemos el ejemplo de los iraníes, que son chiitas, que quieren imponer su corriente chiitas como una hegemonía en todo Medio Oriente y tal vez en todo el mundo. ¿Y cuándo va a acabar esta pelea entre las dos sectas del mismo Islam? Este conflicto entre ellos solo va a acabar cuando uno de las corrientes va a ganar. No puede haber tratado de paz y no va a haber, porque no existe eso en los musulmanes. En el Islam no existe eso. Allá el que gana, él impone su pensamiento político o religioso o lo que sea. Y solo así se va a acabar el conflicto. Les voy a dar un dato sorprendente que no creo que lo sabían. En el idioma árabe no existe la palabra compromiso. No existe, en el árabe antiguo no existe la palabra compromiso, porque no existe el concepto de compromiso. Allá cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, un lado pierde, otro lado gana y así acaba el conflicto. Nunca va a acabar en un compromiso, un concepto que en nuestra cultura occidental es lo primero que hacemos. Bueno. Entonces, para entender este concepto de paz, quiero contarle una historia de la vida de Mahoma, el profeta. ¿Y por qué? Porque los musulmanes se dirigen según tres principios importantes. Uno es la vida de Mahoma. Eso es básico. Lo que ha hecho el profeta Mahoma es un ejemplo, es una ley para los musulmanes. Y después tienen también dos cosas más, que es la parte de historias que pasan de generación a generación, como la Torah Sheba'al Peh, en lo que tenemos nosotros. Y la tercera es el Corán, el libro escrito donde están las leyes, las historias, etc. Entonces, por eso le cuento un episodio importante de la vida de Mahoma. Cuando Mahoma empezó a predecir su nueva religión, la monoteísta, en la península de donde está hoy día Saudi Arabia, él tenía, cuando empezó a predecir eso, vamos a verlo después cuando hablamos de religión, los tribus paganos de la religión que creyeron en muchos dioses no aceptaban esta religión. Entonces, ellos querían matarlo y él que tenía que huir de Meca, donde estaba viviendo, a Medina, que es al norte.
y huyó. Ahora, él siguió en Medina, vivir en Medina. Ahí sí tenía algunas personas que lo persiguieron la religión musulmana. Y él quería vengarse siempre de las tribus que estaban en la Meca, que lo persiguieron unos años antes. Entonces, cuando ya armó un ejército fuerte y ya tenía su posición bien definida, se marchó hacia el sur desde Medina para pelear y someter a la gente de Medina, de Meca, perdón, bajo la nueva religión musulmana. Entonces andaba hacia el sur para atacar a las personas de la Meca. Cuando llegó a un lugar que se llama Hudaybiyah, que era entre Meca y entre Medina, de repente vio un ejército enorme de la gente de Meca que viene hacia él. Entonces, porque la gente de Meca tenían la información que querían atacarlos, y armaron un ejército inclusive mayor y más fuerte y se fueron hacia el norte para pelear con Mahoma y sus ejércitos. Bueno, entonces en esta ciudad Hudaybiyah, Mahoma se dio cuenta que no va a poder pelear entre un ejército más fuerte que él, porque va a perder la guerra. Entonces se sentaron los dos lados y firmaron un tratado de paz muy importante en Hudaybiyah, que decía que va a haber paz entre las partes durante 9 años, 9 meses y 9 días. Así lo firmaron. Y los dos lados firmaron el tratado y cada uno regresó a su ciudad de origen. Mahoma se fue a Medina, al norte. Los de Meca se fueron de Hudaybiyah, se fueron al sur. Y paz y tranquilidad. Ahora, apenas 2 años después de este evento, la gente de Meca que se dedicaba al comercio, parte de la ruta de la seda, vieron que durante 2 años realmente no hay hostilidades. La gente de Medina, de Mahoma, aceptaron los tratados de paz y se portan con él, lo que había en este mismo tratado, y pensaban que todo pasó y no hay problema. Entonces siguieron en sus prácticas comerciales, salieron en caravanas con camellos, todos los hombres, para comerciar en la ruta de seda que llevaron productos del lejano oriente hacia el Medio Oriente. Y dejaron la ciudad de Meca desprotegida, solamente con mujeres y ancianos. Mahoma, que sabía llegó la información de él, que los hombres de Meca salieron para sus cohaceres de comercio, bajó hacia el sur, atacó a la Meca, mató a todos los ancianos y mujeres y niños que no querían convertirse en musulmanos, y realmente conquistó a la Meca y regresó a la Meca y se sentó en la Meca. Pero lo que es importante es que este tratado de paz de Hudaybiyah es un ejemplo de lo que significa la paz en términos del Islam. Y significa que la paz uno hace con un enemigo poderoso con cual no puedo pelear y no puedo ganar una guerra. Pero no importa lo que yo firmé, cuando tengo la primera oportunidad de romper este tratado y Alá, Dios, me da la oportunidad de cambiar la situación, yo tengo todo el derecho de ir y no respetar lo que firmé y entrar en otra guerra. Le quiero dar 2 ejemplos de la época moderna, o tal vez con uno por falta de tiempo,
cómo está arraigado este concepto de la paz desde el año 600 después de Cristo, desde la época de Mahoma. Pues todos sabemos que en 1991 Arafat firmó un tratado de paz con Israel, los famosos tratados de Oslo, que vamos a tocar a continuación. Entonces, después de firmar este tratado en Oslo, Arafat se fue a Sudáfrica por alguna razón, estuvo en una mezquita muy grande en Sudáfrica, dio el rezo y todo lo demás. Y alguna persona le criticó y le dijo lo siguiente: ¿cómo puede usted firmar un tratado de paz con los infieles, con personas que no son que son infieles, que deberían vivir bajo la tutela del Islam? ¿Y cómo traicionaste usted la religión islamista y a nosotros, los árabes, firmando un tratado de paz con los judíos infieles? ¿Saben qué contestó Arafat? Él dijo simplemente: acuérdense lo que ha hecho el profeta Mahoma en Hudaybiyah, en esta ciudad que acabamos de mencionar, que Mahoma firmó un tratado de paz de 9 años, 9 meses y 9 días. En otras palabras, lo que él quería decir: yo firmé este tratado de paz con los judíos porque son más fuertes, porque no puedo vencerles sino con esta forma política, pero eso prácticamente no me obliga a nada. Cuando Allah me va a dar la oportunidad de salir con una guerra sangrienta y ganarle a mi enemigo, a los judíos, lo voy a hacer, no hay ningún problema. Y esta respuesta que dijo Arafat, igual como hecho Mahoma, el profeta, la paz con los de Meca, en Hudaybiyah, hecho yo en Oslo, con los judíos. Y no pasaron mucho tiempo después de eso, cuando fue la primera intifada en 2000, Arafat pensó que con una guerra que le llamaban intifada puede ganarle a los judíos y obtener lo que él quería. Y empezó la intifada sin pensar dos veces, que firmó un tratado de paz en Oslo hace algunos años. Bien, entonces, eso es un concepto de paz que es muy importante de entender. Cuando los árabes hablan de paz y nosotros firmamos paz, Israel firmó paz con Egipto y también con Jordania, no es el concepto de paz de la sociedad occidental que vemos en Europa. En la Segunda Guerra Mundial pelearon los alemanes con los ingleses de una forma brutal, se mataron 40 millones de personas, etc. Pero al momento de firmar un tratado de paz, llegó la paz, aceptaron la paz, y hoy en día las relaciones entre británicos y alemanes tal vez no son de gran amor, pero son cordiales, de comercio, y todo está normal. Esta no es la situación en Medio Oriente. La paz en términos del Islam no es la paz que nosotros como occidentales conocemos. Con eso terminamos el punto de paz. Pero es muy importante de entender. Otro punto que quisiera tocar hoy es el punto de la religión musulmana. Pues ustedes saben que la religión musulmana nació en 632 después de Cristo, quiere decir, después que la religión judía ya existía, y también después que la religión cristiana también existía. Eran 600 años después de todo eso. Y la historia es un hecho histórico muy interesante, que hubo un rabino que se llamaba Ka'ab de Yemen, que por alguna razón llegó a la casa del abuelo de Mahoma. Y cuando Mahoma
creció en la casa de su papá y su abuelo, en la tribu esa, el rabino Ka'ab de judío de Yemen vivió con ellos. Y desde niño, Mahoma escuchó todas las historias de la Biblia de Moisés, de Abraham, de José, de la salida a Egipto, en fin, todas estas historias él escuchó de la boca de Ka'ab, que era el rabino yemení. Lo mismo escuchó historias de los cristianos, de Jesús, de María, de todas las historias de cristianos. En fin, estaba muy enterado en toda la religión judía y musulmana. Entonces, cuando él empezó, cuando se iluminó y cuando empezó a predicar su nueva religión musulmana, ¿y dónde la predicó? En la parte de donde es Meca, en la parte de Saudi Arabia. Ya dijimos que todas las personas, los tribus de la región, eran tribus paganos que creyeron en muchos dioses. Entonces, cuando empezó y a propósito, les voy a decir algo, que la Kaaba, que es la piedra negra que está hoy día en Meca, y que cada musulmán tiene la tradición de una vez por lo menos por su vida, visitar esta piedra, dar 7 vueltas y todo, y ahí puedes salir, llegar al paraíso y todo lo demás, que le llamabas el Hajj. Esta piedra negra que estaba allá en Meca antes de la religión musulmana, era la diosa de la fertilidad. Entonces los tribus de esta región adoraban esta piedra negra y era su diosa de fertilidad. Bueno, entonces cuando predicó Mahoma su nueva religión monoteísta, los tribus de la religión le dijeron en árabe que ese es el al-Satir el-Awalin. Al-Satir el-Awalin quiere decir la historia de nuestros antepasados. Quiere decir, en otras palabras, Mahoma, ustedes nos están contando historias de nuestros antepasados, de Moisés y de José y de Abraham, y esas son historias de nuestros antepasados. Todo lo que usted está haciendo es copy-paste. Estás copiando y pegando a tu nueva religión las historias, Biblias y historias de la religión cristiana. Y no lo aceptaban. No lo aceptaban. Entonces, él tenía que legitimar esta religión, de decir algo, inventar algo para que esta religión sea la religión verdadera, a pesar que existían religiones monoteístas antes de él. Entonces, la legitimización de su religión, el argumento era que es la única religión verdadera, que le llama Din Haq, Haq es verdadero, y las otras religiones anteriores son Din Batel. En árabe, Din Batel quiere decir religiones que ya están pasadas, ya no valen. ¿Y por qué es la última más auténtica y más la única verdadera? Y el argumento es porque los judíos y los cristianos pecaron. Los judíos que toman vino, los cristianos que coman puerco, pecaron a Dios y Dios quitó la religión, digamos, la religión de ellos, que era la judía y la cristiana, y la nueva religión que ahora viene, que es la musulmana, es la única legítima. Esta religión vino al mundo no para vivir en paz con las otras religiones, sino vino al mundo para sustituirlas, porque es la única verdadera, es la única que Dios acepta ahora.
Y según él, todos los que no creen en la religión musulmana son infieles. Y los infieles tienen dos alternativas: o convertirse en Islam, y si no lo quieren convertirse en el Islam, pueden vivir bajo de la tutela del Islam como ciudadanos de segunda. Le llaman Ahl Zimma. Hay un concepto muy claro, Ahl Zimma. Son ciudadanos de segunda que pueden mantener su religión antigua, pero vivir bajo de la tutela del Islam. Estas personas son ciudadanas de segunda. ¿Qué quiere decir? No pueden ejercer muchas profesiones, como por ejemplo abogados, no pueden ejercer la medicina, ellos no pueden andar en caballos, solo en burros, hay lugares donde no pueden pasar, en fin, muchas restricciones. Y además de estas restricciones, ellos pagan un impuesto por cabeza anualmente a los musulmanes. Y eso se llama jizya. Está dicho en el Corán que la jizya se pagan todos los infieles que no se convirtieron en Islam a los musulmanes. No sé si ustedes saben, en el siglo VIII después de Cristo, los judíos que vivieron en Bagdad, en lo que es Irak hoy en día, llevaron un parche amarillo en su pecho, y los cristianos que vivieron en esta época, en esta ciudad, tenían un parche naranjado. Quiere decir, todavía el invento del parche amarillo de los judíos no es de los nazis, era de los musulmanes del siglo VIII. Y así identificaron a los ciudadanos de segunda según la religión musulmana. Entonces, podemos ver que la religión, para resumir, la religión musulmana tenía un problema de legitimidad. Las tribus que vivían en la región donde predicaba Mahoma su religión nueva, monoteísta, lo cuestionaron. Lo dijeron que es Asatir el Awalí. Entonces, él tenía, y lo hizo en el Corán también, y su predicó, que es la verdad, que es la última religión. La verdad es que es una religión que adaptó muchos conceptos de las religiones anteriores, pero es la única religión verdadera por los pecados de los judíos y musulmanes, y es la única religión que vino a reemplazar a las religiones antiguas. Y con eso podemos resumir este capítulo. No sé si hay algunas preguntas sobre la religión. Bien, entonces tocamos hoy día otro capítulo muy importante para entender el conflicto de palestinos israelíes hoy en día, y es Jerusalén. Bueno, sabemos que la ciudad de Jerusalén era la capital antigua de los judíos. Judía, Salomón, David, todos los reyes judíos en la época del judaísmo que vivieron allá, era su capital. Les digo que para los musulmanes, Jerusalén no es tan sagrada como para las judías. Ustedes saben que en la Torá tenemos Jerusalén mencionada muchas veces, que los judíos desde la destrucción del segundo templo están rezando con la dirección hacia Jerusalén, y están rezando Bashana Haba Yerushalayim, quiere decir el próximo año en Jerusalén. Toda la vida
tenían la esperanza de regresar a su capital antigua a pesar de vivir en la diáspora. Vamos a ver qué pasa con la religión musulmana. Entonces, para la religión musulmana, primero sabemos que no está mencionada en el Corán, que es el libro más sagrado de los musulmanes. Jerusalén no está mencionada ni una sola vez. Y la razón es muy sencilla. Las ciudades sagradas para los musulmanes son Meca y Medina. Ahora, para alguna parte de los musulmanes, que son los sunitas, es la tercera ciudad más sagrada. En cambio, para todos los chiitas, Jerusalén no tiene ningún significativo importante religioso o político. Era una ciudad como cualquier otra ciudad, como Líbano, como Beirut, como cualquier otra ciudad del Medio Oriente. Para los chiitas, la ciudad sagrada es Najaf. Najaf es una ciudad al sur de Irak, donde nació y murió el profeta que ellos pensaban que debe ser el profeta, el sucesor de Mahoma, y los sunitas no los dejaban, como dijimos antes. Bien. Entonces vemos que estos chiitas, Jerusalén para ellos no es nada especial y son 250 millones de personas. Apenas son 12% de los musulmanes, pero los musulmanes son una religión que tienen más de 1.500.000 gente que cree. Entonces, los chiitas sí son 250 millones de personas, que no es una cosa de negligible. Bien. Tengo que contarles otra historia de la época de Mahoma para entender el concepto de Jerusalén hoy en día. Mahoma, en su época, cuando estaba visitando diferentes ciudades alrededor de la Meca para hablar de su religión y para tener rezos en diferentes mezquitas de la religión. Entonces, él iba una vez al mes de Meca a una ciudad que es Taif. Si podemos ver, aquí vemos que es al sur de la Meca. No sé si pueden ver eso. La voy a hacer más grande. Fíjense, al sur de la Meca hay una ciudad que se llama Taif. Entonces, una vez al mes, iba Mahoma a esta ciudad para rezar y para predicar su religión. Ahora, esto eran 2 días de camino desde la Meca. Entonces, después de un día de caminata, siempre dormía en Tirana, que era una pequeña ciudad donde tenía 2 mezquitas. Una era Al-Azna. Al-Azna en árabe es la cercana. Y la otra era Al-Aqsa. Me imagino que te suena el nombre Al-Aqsa. Al-Aqsa era la mezquita de lejos, que estaba al otro lado de un riachuelo. Entonces, él siempre rezaba en la mezquita de Al-Aqsa, que estaba a la lejana. Eso nada más es una historia de la vida de Mahoma. Bien, sabemos que Mahoma murió. El primer califa, que es el que le sustituye, era Abu Bakr. Abu Bakr era también el yerno de Mahoma. Se casó con una de sus hijas. Él vivió muy poco tiempo, murió. Y llegó el segundo califa. Califa es el sustituto, es como del profeta, que era Umar ibn al-Hatib.
Ahora, Umar ibn el-Hatib empezó una hazaña de conquista y de guerras contra, primero, el imperio persa, que estaba al norte, y tenía mucho éxito porque eran guerreros muy feroces. Empezó a conquistar toda la parte norte, salió de la Meca y empezó a subir hacia el norte, hacia lo que es Irak, Irán, conquistó la parte persa y toda la parte que es hoy día Israel, Jordania, Siria, y realmente llegaron totalmente a todo Medio Oriente. Sabemos que llegaron hasta España, conquistaron Marruecos y todo, pero eso es una época más lejana. En la época de él, conquistó la parte de Jerusalén. En el año 638 después de Cristo, quiere decir apenas 6 años después de la muerte de Mahoma, él llegó a las puertas de Jerusalén. Aquí tenemos una foto o un dibujo como entra a Jerusalén. En fin, en esta época, Jerusalén estaba bajo del imperio bizantino, que era el imperio romano, la parte este del imperio romano que se llamaba el imperio bizantino. Y el arzobispo Sofronio, él era que estaba encargado de Jerusalén. Cuando el arzobispo Sofronio vio estos guerreros salvajes beduinos que llegaron desde del sur, desde Meca, ellos acercaron a Jerusalén, no dejaron que entre ninguna persona ni sale, el agua empezaba a escasear, eran 3 meses de bloqueo. Él decidió rendirse para no derramar más sangre y sabía que no tiene ningún chance con estos ejércitos de Umar ibn Hatib. Entonces abrió las puertas de Jerusalén. Umar ibn Hatib entró a Jerusalén y la conquistó. Y aquí hay una historia que también es muy significante. Cuando entró a la ciudad, Sofronio le dio un tour de la ciudad para que conoce la ciudad. Y les digo que este señor, este califa, que era el tercero después de Mahoma, o segundo después de Mahoma, por alguna razón, este mismo rabino, Ka'ab, que vivió en la casa de Mahoma cuando era niño, estaba en la corte de este jalif. Entonces, cuando entraron en Jerusalén, al lugar sagrado donde era el templo de Jerusalén, cuenta la historia que Ka'ab, el rabino yemení que acompañó al jalifa en este tour de Jerusalén, se quitó los zapatos para entrar a lo que es hoy día Al-Aqsa. Entonces, Umar le preguntó, oiga, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás quitando los zapatos? Y se puso muy enojado. Y como sabía el rabino que con esos señores no se discute, porque puede perder la conexión entre su cabeza y con sus hombros, inmediatamente se puso sus zapatos y entró con Omar para conocer la parte de donde estaba la mezquita del Al-Aqsa. Pero, ¿qué significa esta historia? Que en 6 años después de la muerte de Mahoma, cuando conquistó Umar la ciudad de Jerusalén, él no la vio una ciudad sagrada de ninguna manera. Era otra ciudad que él conquistó, como otros que conquistó, como Damasco, por ejemplo.
Entonces, esto significa que todavía en esta época Jerusalén no tenía ningún significativo importante para el Islam. Y aquí tenemos que hablar de otra historia de la época para entender el significativo de la ciudad de Jerusalén. En el año 680 después de Cristo, hubo una rebelión en Meca. Y les cuento otra cosa, que los califas cambiaron su sede política desde Meca hacia Damasco. A ver si podemos ver, desde Meca hacia Siria a Damasco, al norte. ¿Y por qué lo hicieron? Porque como ya conquistaron todo el imperio persa y toda la parte de Siria y la parte del Medio Oriente, de la costa norte de África, era muy difícil manejar todo eso desde la parte de Meca que están al sur. La ciudad de Damasco era más céntrica y era mucho más fácil de manejar el nuevo imperio musulmán que creció. Entonces ellos tenían su sede ahora en Damasco. Bien. Ahora volvemos a la historia, que en el año 680 después de Cristo, en Meca hubo una rebelión de un tal Abdallah bin Abu Azia que se rebeló contra los gobernantes, contra los califas de Damasco. ¿Y por qué rebeló? Porque les cuento que en Damasco, donde se asentaron, ya era una ciudad muy rica, porque los árabes de la península de Arabia Saudita se pusieron muy ricos, porque ganaban todo lo que era Persia y tenían mucho oro y plata, impuestos que pagó y piensan a pagar los persios, etcétera, otros pueblos de la región. Y Damasco, conocemos que era una ciudad muy bella, con palacios enormes, con textura muy bonita y todo. Pero estos califas empezaron una vida de ricos. Empezaron a tomar vino, tenían concubinas, vivieron la buena vida. Ya era muy lejos de la vida austera de los tribus nómadas beduinas de aquí de la Meca. Y esta era la razón de la rebelión de ese señor Abdallah ibn Abu Zaya, que se rebeló contra los nuevos gobernantes del imperio musulmán. Entonces, los del imperio musulmán no podían ir a hacer el Hajj a la Meca una vez al año. Ahora, ¿qué es el Hajj? El Hajj, ya hablamos de eso, es la costumbre de cada musulmán de por lo menos, que debería hacerlo cada año, pero por lo menos una vez por la vida, hacer y visitar esta Kaaba, la piedra tan importante que está allá. Aquí les quiero mostrar. Esta es la Kaaba y eso es el peregrinaje hoy en día. Y hoy 4 millones de musulmanes que vienen cada año a visitar esta tierra. Entonces, por la rebelión de este señor, ya no pudieron hacer el Hajj, la costumbre de visitar esta tierra, esta piedra cada año, y no sabían qué hacer. Entonces, encontraron la solución. ¿Y cuál era la solución? Construyeron una nueva mezquita en Jerusalén. Aquí podemos verla, que le llamaban, la voy a hacer grande, le llamaban Al-Aqsa. Si ustedes pueden ver en la parte sur-oeste está la mezquita del Aqsa.
Entonces construyeron una mezquita. ¿Para qué? Para poder hacer el peregrinaje, el Hajj, cada año a esta mezquita. Inventaron que esa era la mezquita. La historia que inventaron es también muy peculiar. Ellos dijeron, según la historia, Mahoma en su vida, una noche llegó desde Meca encima de una yegua con alas, llegó a Jerusalén. Y en esta parte de Jerusalén subió al cielo, esta misma noche, subió al cielo. Subió al cielo, habló con Dios, regresó del cielo y esta yegua con alas le regresó a una distancia de 1000 kilómetros a la Meca y se despertó a la mañana con este sueño que estuvo en Jerusalén. Entonces, al momento de prácticamente inventar esta historia, porque hasta 680 después de la muerte de Mahoma no existía esta historia. Pero ellos inventaron esta historia, que Mahoma estuvo en Jerusalén, y dijeron que ahora sí es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque el profeta Mahoma visitó esta ciudad y subió al cielo en esta parte. Entonces podemos construir allá una mezquita y hacer el peregrinaje anual de Damasco hasta esta mezquita. Y así hicieron, realmente construyeron la mezquita y durante 10 años hicieron el peregrinaje, el Hajj, a esta mezquita. Aquí podemos ver también una foto de la ciudad, no sé si ven. Esta parte que muestro con mi mouse, al sur, la voy a hacer grande para que vean mejor. Esta parte de abajo es la mezquita que llamaban Al-Aqsa. No es toda la región, el cuadrado que vemos, sino solamente la parte de abajo. Ok. Entonces regresamos a la historia. Después de 10 años, podían sofocar la rebeldía de ese Abdallah ibn Abu Sayya en Meca y regresaron al peregrinaje anual normal a la Meca y se olvidaron de Jerusalén otra vez. Pero eso era la primera vez que Jerusalén tenía durante estos 10 años, tenía algún significante para los musulmanes sunitas, no chiitas, pero sunitas. Bien. Quiero mostrarles una foto de 1875. Tal vez antes vamos a esta misma foto. Aquí vemos la mezquita del domo, lo que también fue construido después todavía, el Dome of the Rock. Aquí vemos, que es al norte del Al-Aqsa. Pero está dentro de toda esta parte que se llaman The Dome of the Rock, donde era nuestro templo de Salomón. Que hoy día quedó solamente una muralla externa, que es esta parte que muestro ahora, que es el muro de Lamentación, que todos conocemos. Bueno, volvemos a la historia de Jerusalén. Y esto es una foto de esta mezquita en el año 1875. ¿Qué podemos observar cuando vemos esta foto? Quisiera que alguien me ayude y me diga qué podemos observar. Le voy a hacer más grande. ¿Qué podemos observar en esta foto? Está abandonada. Perfecto, exactamente. Esta es lo que quería que entendamos. Está claramente visto que está abandonada. ¿Por qué?
desde los años 648 después de Cristo, 10 años después que se sofocó la rebeldía en la Meca, cuando regresaron a la Meca para la peregrinaje, abandonaron a Jerusalén por completamente. Y durante muchos siglos estaba abandonada. Y aquí podemos ver esta foto y nos damos cuenta de esto. Bueno, entonces, además de esto, quiero darle otro dato importante. Aquí tenemos un panfleto turístico hecho por nada más por un señor que todo el mundo lo conocemos. En 1929 es el mufti de Jerusalén, quiere decir el gobernante de Jerusalén, que se llamaba como Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini era un hombre antisemita, odiaba a los judíos. Sabemos la historia que adoraba el régimen nazi e inclusive ayudaba a Hitler a organizar trenes de Hungría a Auschwitz para matar a los judíos años después en la guerra. Pero era un señor que odiaba a los judíos, de eso no cabe duda. Pues este señor, fíjense qué interesante, como era el gobernante de Jerusalén, en 1929 publicó un panfleto turístico donde quería atraer el turismo hacia Jerusalén en esta época, porque era parte de su trabajo de fomentar la ciudad de Jerusalén en el turismo mundial. Ahora, fíjense, dentro de este mismo panfleto que dice acá Al-Haram el-Sharif, Al-Haram el-Sharif, Jerusalén, y publicado por el Supreme Muslim Council, adentro, en una de las páginas, dice, no pueden leer, es muy pequeño, por eso les voy a leer yo, dice lo siguiente: la identidad de esta parte del Jerusalén, donde está Al-Aqsa, la identidad de este sitio es el templo antiguo de Salomón, y es sin ninguna duda, y no hay disputa, que ese es el lugar del templo antiguo de Salomón. Ese también es el lugar que, de acuerdo a la creencia universal, donde David, antes de Salomón, construyó un altar para Dios y rezó y dio ofrendas a Dios, al único Dios del mundo. Quiere decir, lo que quiero decir, que en el 1929, uno de los líderes más importantes y que odiaba a los judíos, no tenía ningún problema de declarar verbalmente y por escrito que esta parte de Jerusalén, vuelvo a repetir acá, esta parte de Jerusalén, dice él, no cabe ninguna duda que es el antiguo lugar donde estaba el templo de Salomón. Y es el antiguo lugar donde David Amelech también construyó un altar. Entonces no tenía ningún problema decir que Jerusalén era la antigua capital de los judíos, donde estaba el templo de Salomón. Y eso está por escrito, ¿ok? ¿Qué pasó? Y vamos a verlo después. Hoy día ya no dicen eso, ¿verdad? Hoy día ya dicen que es la capital del Estado palestino. La historia que era la capital de Israel, de los judíos, ya se olvidaron. Ahora vamos a analizar por qué. Pero es interesante. Bueno. Entonces quiero aquí repetir nada más
el asunto siguiente, que mientras ya hablamos que los infieles en la religión musulmana son ciudadanos de segunda, ellos tienen que pagar impuestos a los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras Jerusalén y todos los lugares sagrados son bajo tutela musulmana, no hay ningún problema de admitir que este lugar hace miles de años, hace 2000 años, era la capital de los judíos. Ok, pero ahora ya no es. Pero no hay problema de admitirlo y decirlo. Entonces, durante toda la época otomana, los judíos, cristianos y árabes vivieron en Jerusalén en una forma relativamente pacífica. Las tres religiones, no había ningún problema. Vamos a saltar adelante el año de 1948. ¿Qué pasó en este año? Bueno, vamos antes, para no saltar históricamente. Bueno, eso hablamos en conflicto, entonces podemos seguir acá. Entonces, en 1948 hubo un plan de partición, después vemos cómo llegaron a este plan, donde dijeron que toda esta parte que se llamaba Palestina, donde vivieron judíos, cristianos y árabes, todavía no existían palestinos, sino árabes, se va a dividir en base de la declaración de Balfour, de base de San Remo, después lo vamos a ver, para los dos pueblos. Los árabes, mira, Arab State, no dice Palestinian State. Les voy a hacer grande para que vean. La parte amarilla no dice Palestinian State, dice Arab State, porque había árabes de Egipto, de Líbano, de Siria, de Irak. Había muchos árabes que estaban en esta parte. Por eso dijeron un país árabe. Y lo que está en anaranjado era el país judío. ¿Ok? Entonces, sabemos que los árabes no aceptaban esta partición y al contrario, empezaron una guerra donde 5 países árabes se unieron, hicieron una coalición para atacar al Estado judío con la esperanza de ganar, de echar a los pocos judíos que estuvieron allá, apenas 600 o 700 mil judíos, echarles al mar, y se acabó el problema de, no Palestina, bueno, de Palestina, del país palestino para ellos. Esto era su idea de conquistar este país y terminar con el problema judío. Por suerte o no por suerte, históricamente, Israel ganó esta guerra. En la guerra de independencia, no solamente que quedó el plan de partición, sino los israelíes capturaron más territorios que fueron dados a los palestinos, a los árabes en el plan de partición. Toda esta parte del norte, esta parte de Gaza y todo lo demás, quiere decir, los árabes en esta guerra perdieron más territorio que les fue dado en el plan de partición. Pero eso vemos a continuación. Menciono esto ahora porque es importante. Bien. El único punto, hablando de Jerusalén, y para que entendamos, es el siguiente, y es muy, muy importante. Después de esta guerra de 48, ustedes saben lo que pasó. Jordania conquistó toda esta parte que es Cisjordania ahora, la parte que llamamos Cisjordania hoy en día,
conquistaron, el ejército jordano conquistó también a Jerusalén del este, la antigua Jerusalén. Sacaron y mataron y sacaron todos los judíos que vivieron en la parte antigua. Limpiaron, en otras palabras, a Jerusalén de judíos, ¿verdad? Y era bajo ellos conquistaron esta área. Eso no quiere decir que era jordano. Ellos no tenían en ninguna ley internacional la soberanía sobre este espacio que hoy día llamamos Cisjordania. Pero de facto, de hecho, lo conquistaron. Los judíos tenían que salir de Jerusalén porque los sacaron a fuerza y empezaron a vivir en lo que es la ciudad nueva, fuera de la muralla. Toda la ciudad judía antigua, Jerusalén antigua, dentro de la muralla, estaba limpia de judíos. Acuérdense de eso. Bueno, hasta ahí llegó una época de 1948, cuando los jordanos conquistaron esta parte de Jerusalén, hasta 1967, la Guerra de 7 días. Durante toda esta época, ¿cuántos años son? 19 años. ¿Cuántos días son? 7,000 días. ¿Por qué enfatizo eso? Porque es importante. Durante todos estos 7,000 días, 19 años, ¿ustedes escucharon algún reclamo de árabes, de la comunidad árabe del mundo, de los países árabes, o de los palestinos, o de los egipcios, o cualquier entidad árabe? ¿Escucharon un reclamo de establecer un país palestino en esta zona con su capital de Jerusalén? ¿Alguien me puede contestar? Les digo que no. En toda esta época que Jordania estaba ocupando esta zona y Jerusalén, hablamos solo de Jerusalén, que estaba ocupada Jerusalén, no había ningún reclamo ni de palestinos, ni de países árabes del mundo. Ninguno reclamó un país palestino con su capital de Jerusalén. Y tenían 7,000 días para hacerlo. Jordania podía decir, aquí vamos a instalar un país palestino con su capital Jerusalén, y llegamos a la paz, a la tranquilidad, y no hay problema palestino. No sucedió, ¿verdad? No sucedió. Y eso es muy extraño. Ahora le voy a explicar por qué. Cuando empezaron los reclamos de una capital del país palestino, Jerusalén, en 1967, cuando Israel en la guerra ocupó toda la Cisjordania, que es esta parte, y Jerusalén antigua también. Al momento, en este momento, que judíos infieles, enfatizo infieles, entraron a Jerusalén antigua y la conquistaron y estuvieron allá, empezó el gran reclamo de un país palestino con una capital, Jerusalén. ¿Y por qué? Entonces les quiero dar una tesis que mucha gente tal vez no conoce, que la razón no es política, ni es territorial, sino la única razón es religiosa. Y hemos dicho lo siguiente, que según los musulmanes, los infieles del mundo pueden vivir bajo la tutela del Islam, pero como ciudadanos de segunda.
También dice el Corán en algún lado que cualquier tierra conquistada por por los islamistas, y ellos conquistaron todo el mundo antiguo prácticamente, el Medio Oriente. Llegaron a Turquía, llegaron en la parte de África del Norte, Marruecos, entraron a los países de los visigodos. ¿Quiénes son? Donde es España hoy. En 722, después de Cristo, conquistaron a los visigodos de España. Bueno, en otras palabras, los musulmanes tenían un imperio enorme que conquistaron a Persia, todo lo que es Siria, Líbano, etcétera, etcétera. Pero según el Corán, cualquier tierra que era bajo de la tutela de la conquista de musulmanes, jamás de los jamases puede pasar a ser bajo de un conquistador infiel. Y eso es una parte de la religión, no de la política. Entonces, en el mismo momento que los judíos infieles conquistaron Tierra Santa, que era musulmana, y una ciudad que no era tan santa, pero era bajo un régimen musulmán de Jordania, empezó el problema de Jerusalén. Y el problema es un problema religioso en su base. Después tiene otras, no digo que es el único, hay otras, digamos, aspectos, pero el aspecto básico es el aspecto religioso, que dice claramente lo que les dije, que no puede una tierra musulmana estar bajo de la tutela de infieles. Entonces, por eso, en el día de la conquista de Jerusalén antigua y la Cisjordania por fuerzas del ejército de Israel, ya no estaba aceptable la situación, que duró 7,000 días. Ellos tenían 7,000 oportunidades de declarar un Estado palestino en Cisjordania con su capital Jerusalén. 7,000 días, 19 años. Bueno, espero que eso está claro. Así en pocas palabras, la situación de Jerusalén. Y el último punto, el tiempo nos está yendo. Rubén, Sí. Es que tenemos ya como hora y media y necesitamos hacer las preguntas porque tenemos otra plática. No sé si tengas todavía más puntos, igual y lo dejamos para la semana que entra. ¿Cómo ves? Sí, perfecto, porque el punto más importante que me quedó es el conflicto palestino-israelí, que ahora sí lo vamos a entender. Y eso vamos a dejar para la próxima. Yo creo que entonces ponemos como una tercera parte para que podamos llegar a las preguntas que tenemos ahorita y que nos dé tiempo, y la semana que entra terminamos la tercera parte y ya después lo que sigue, ¿ok? Perfecto, perfecto. Entonces voy a dejar compartir la pantalla y voy a abrir la sesión para preguntas. Aquí tengo ya unas preguntas. Dice Miriam, ¿por qué funciona en esos países a pesar de ser mucha gente de diferentes etnias, religiones, etcétera? ¿Cuál es el factor que favorece el funcionamiento? Bueno, ya vimos, es una excelente pregunta, porque yo entiendo que es en la sociedad occidental, ¿verdad? Sí, deja de compartir pantalla para que te veas en grande, Rubén. ¿Cómo? Okay. Deja de compartir pantalla para que te veas en grande. Ok, ya dejé. A ver, ¿dónde está eso? Estoy buscando dónde está. Aquí. Ok, perdón. Bien. Perfecto. Entonces, es un punto muy importante. Tenemos sociedades occidentales que son muy heterogéneas. Por ejemplo, el ejemplo es Estados Unidos clásico, Canadá, Israel, mismo Israel, donde hay gente de diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes sectas, en fin, todo lo que hemos dicho del Medio Oriente. Pero la gran diferencia de estas sociedades es que no son sociedades tribales.
son sociedades de individuos, donde cada individuo es aparte, independiente, no se mete en el asunto del vecino. Como dijimos, dicen en Estados Unidos, high fences make good friends. Quiere decir, cercas altas hacen buenos amigos. ¿Por qué? Porque separamos en mi familia, separamos a mí como individuo de la otra familia que vive en el departamento de al lado. No me interesa lo que hace su mujer, no me interesa lo que hace su hija, pero en una ciudad tribal, si la hija del vecino hace que Dios no quiera algo que no es muy aceptado, lo voy a matar. Entonces, la razón es que mi sociedad occidental es una sociedad de inmigración, es una sociedad individual y no tribal. Esa es la diferencia. No sé si contesté. Ahora, en Israel tenemos gente de Yemen, gente de Irak, gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos, pero todos son inmigrantes, todos quieren dejar atrás su tradición tribal o su tradición otra, quieren aprender, están identificación con los valores del nuevo gobierno, del valores del nuevo país donde inmigraron. Ahora, aquí hay un punto importante. La inmigración hoy en día islámica a Europa, ¿es una inmigración tribal o individual? De todos los sirios y toda la gente que llega a Europa, ¿qué inmigraciones? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta difícil. Entonces les digo, la inmigración actual a Europa, y por eso tanto peligro, es una inmigración de tribus, con una mentalidad tribal. Ellos llegan a Europa no como un inmigrante individual que quiere dejar atrás su tradición, su idioma, su cultura. No. Ellos llegan a Europa para imponer su tradición, sus costumbres. Y vamos a ver en Francia, en París, calles enteras cerradas para el tráfico, donde están rezando el día viernes. Porque ellos llegan allá con una inmigración tribal, con una idea tribal. Vamos a imponer nuestra cultura en esta nueva sociedad. No como individuales que vienen como inmigrantes para adaptarse y para absorber los valores de esta cultura. Y por eso es tan peligroso. Para mí, Francia se perdió. Francia va a ser un país musulmán muy, muy pronto. Y lo mismo Inglaterra. Y lo mismo muchas ciudades de Europa. Y eso es una excelente pregunta porque pudimos tocar la diferencia entre la sociedad tribal y la sociedad de individualistas en la que vivimos nosotros y todo el occidente. No sé si aclaré el punto. Luis Stern nos pregunta, parece ser que en Israel actualmente la democracia ha impedido que se forme un gobierno de unidad. ¿Qué está faltando? Bien. Mira, hay falta unidad y faltan muchas cosas, pero el nivel donde hay una heterogénea no es un nivel básico de una sociedad que no acepta diferentes ideas o diferente religión o diferentes ideas políticas. Quiere decir, estamos divididos en Israel por ideas políticas, por ideas de cómo resolver los problemas de la sociedad, de cómo llegar a un paz con los palestinos y todo. Pero ese es otro nivel de heterogénea. La parte básica de la sociedad que dice que es un país judío, democrático, esa todo el mundo está de acuerdo. Ya hay diferencias en cómo vamos a lograr algunos metas dentro de estos conceptos básicos que todo el mundo está de acuerdo.
Entonces sí, hay problemas políticos, hay gente que piensa que sí paz con los palestinos, otros no, todo eso vamos a analizar. Pero básicamente no es una sociedad tribal, al contrario, es una sociedad que acepta las diferencias, ¿sí? Acepta que mi hija, ¿y cómo lo podemos ver? En la práctica de día a día. Mira, si yo acepto que mi hija se case con un yemenita o viceversa, quiere decir, ya es un hecho, quiere decir, es una prueba en la vida socioeconómica del país, en la parte social, que no es como ellos piensan. Ahora, un palestino que vive en Nablus no se va a dar a su hija, a un hijo o una hija que vive en Calquilia o en Ramallah o en no la va a dar, porque eso sí es una sociedad tribal donde el tribu se ve como una unidad que tiene que ser fieles uno al otro y la otra tribu es el enemigo. Ustedes saben que una persona en Palestina que vive en Nablus, si quiere mudarse a Calquilia, por ejemplo, para trabajar en Calquilia, no lo va a hacer, no porque lo prohíben, porque no va a ser aceptado en Calquilia, nadie le va a hablar, nadie va a dar a su hija para casarse, va a ser mushmina. ¿Se acuerdan? El mushmina en árabe, nicht unsere, no son de nosotros. Quiere decir, este concepto de una sociedad tribal, de mushmina, es así. Y si ustedes ven la realidad de Israel hoy en día, hay muy poca, casi no existe un palestino de Nablus que va a cambiar su casa a Calquilia y viceversa, porque todavía viven en una sociedad tribal. Sí. Dice Miriam, en su opinión, sabiendo que el concepto de paz de los musulmanes es distinto al de Israel, ¿cuál es la probabilidad de llegar a acuerdos de paz? Mira, llegamos a los acuerdos de paz con Egipto y Jordania y lo que sea, pero si tú crees que es la paz que tú entiendes, estás equivocada, no es paz. El primer momento que Allah me va a dar la oportunidad de romper este acuerdo y eliminar a los judíos de Palestina, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Mahoma lo ha hecho. ¿De acuerdo? En la paz de Hudaybiyah. Quiere decir, la paz en Israel es una tregua provisional que se hace con el fuerte. ¿Y por qué se hace? No porque quiero, porque no tengo otra. Entonces, esa es la paz. Y por eso la gente que no entiende que Israel fuerte va a tener paz, Israel débil no va a tener paz, están muy equivocados. Entonces, ¿qué significa Israel fuerte? Cuando pasamos con la aprobación de Estados Unidos, la embajada de Israel a Jerusalén, ¿qué dijeron la gente que no entiende el Medio Oriente? ¿Se acuerdan? Dijeron, va a haber intifada, va a haber una barbaridad, otra guerra, otra intifada, la tercera intifada. No entienden que si Israel es fuerte, no va a haber intifada, no va a haber guerra, tampoco va a haber paz, pero va a haber una tregua. Entonces, y eso quiero que entiendan, cuando se pasó la embajada a Jerusalén, eso es una demostración de ¿qué? De fuerza. Y por eso es lo que entienden en Medio Oriente. Y por eso no hubo una tercera intifada, no hubo nada, casi. Y cuando dijeron que los Golán, la parte de Golán, puede ser anexada por Israel, porque es parte de su seguridad, no hubo ninguna intifada, no hubo ninguna guerra. Al contrario, esto llevó la paz
que no es paz. Eso llevó a un arreglo provisional, como entienden ellos la paz, que se hace ¿con quién? Con el fuerte, no con el débil. Y por eso digo, mucha gente del occidente, Obama, Clinton, eran ciegos. No vieron lo que pasa en Medio Oriente. No lo entendieron. Querían llevar la primavera árabe a Medio Oriente. Hicieron a renunciar a Mubarak. ¿Qué recibieron? El caos, el derramamiento de sangre. Los hermanos musulmanos, que son los peor que existe, fueron elegidos democráticamente en Egipto. Y cuando empezaron a sentirse fuerte, quemaron iglesias, mataron coptos, que son egipcios ingleses. Claro, porque esos son ellos. Pero Obama dijo, no, va a haber democracia, va a haber una sociedad heterogénea como en Occidente, de individuos. No, señores, estamos en una sociedad tribal. Y volviendo a la paz, para resumir, la paz es un arreglo preliminar que se hace con el fuerte. Y mientras Israel va a ser fuerte, va a haber cese de austeridad. No va a haber paz, va a haber cese de austeridad. Al momento que Israel se va a debilitar, o se van a pensar ellos que somos débiles en Israel, va a haber guerra. Se acaba la paz. Y el hecho, para resumir, porque me parece muy importante, yo me acuerdo discusiones con personas que dijeron, ay, y ahora pasar la embajada de Jerusalén, de Estados Unidos a Jerusalén, va a haber intifada, va a haber guerra. Les dije no, al contrario, va a estar tranquilos, va a haber paz. Porque hay que entender el concepto de paz en el mundo musulmán. Si no lo entiendes, actúas mal. ¿Otra pregunta? Y en Facebook nos preguntan, ¿los sumitas eran los que tenían de sede a Damasco y los chiitas se quedaron en la Meca? No en la Meca. Ellos, su profeta, bueno, voy a aclarar. Cuando murió Mahoma, empezó una guerra sobre la sucesión. Y los que suceden le llamaban califa. Califa en árabe es cambiar. Jalifa es cambio. Entonces, hubo una guerra. Abu Bakr era el primer califa, pero era de la corriente sunita. En esta época no todavía se hablaba de sunita, pero era corriente, era de la familia de Mahoma. Bueno, los chiitas era otra familia, también de Mahoma, que pensaban que ellos deben de ser los sucesores, que el próximo califa no tiene que ser Abu Bakr, sino Abu Ali se llamaba. Bueno, este segundo califa murió en la ciudad Najaf, en Irak. Es al sur de Irak. La ciudad se llama Najaf. Entonces, para los chiitas, la ciudad, después de Meca, Meca es número 1, Medina número 2, y la tercera es Najaf, donde murió el segundo califa según ellos, que debería ser, no era, debería ser califa. Entonces la ciudad Najaf de Irak, del sur de Irak, es la tercera ciudad sagrada para 250 millones, no es poco, de chiitas. ¿Está claro? Ok, tenemos una última pregunta. ¿Qué sabe de la resolución de la UNESCO de declarar la tumba de los patriarcas patrimonio palestino? ¿Es un horror eso? Sí, la verdad que sí. Eso vamos a hablar la próxima semana del conflicto árabe. Acuérdense de la foto que les mostré. El Aqsa, que era la mezquita, era un pequeño edificio, pequeño o mediano, que era en la parte de los 140, de los 36 acres, una superficie enorme, donde era el templo antiguo de Salomón, ¿verdad?
Entonces solamente un edificio al sur era el Aqsa. Hoy en día los musulmanes dicen que toda esta zona donde era el templo, ya no aceptan como el mufti de Jerusalén, que era el templo. Hoy dicen, no, allá nunca había un templo. Nunca jamás había un templo de Salomón. Y no dejan a los arqueólogos dagar allá y sacar pruebas. Para ellos, toda esta área grande donde estaba el templo es mentira. No era ningún templo, es de musulmanes toda la vida. Entonces, al declarar esta triste resolución, ¿qué es toda esta área para los musulmanes? Es basada en una leyenda que les conté, que Mahoma voló en una noche desde la Meca a Jerusalén sobre una yegua con alas, subió al cielo, a los 7 cielos, ahí encontró a Moisés y a Aarón y todo lo demás. Por eso Moisés y Aarón son musulmanes según ellos. Bueno, bajó del cielo después de hablar con Dios y regresó la misma noche a Meca sobre esta yegua con alas. Y esa es la base para ellos de Jerusalén Sagrada. Y los otros 10 años que fueron al Hajj, como contamos, cuando había la rebelión en Meca. Ok, pero la resolución de la ONU, que este es un lugar sagrado para los musulmanes, es algo nuevo. Es algo que no está basado sino en una parte política, geopolítica, de presión de países árabes que tenían petróleo, que tenían sus palancas y su influencia en las Naciones Unidas. Pero sí, es una resolución que hoy en día ellos no aceptan, y les mostré ahora un documento del Hajj Amin al-Husseini de 1929, donde dice claramente que no hay duda que ese es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Pero hoy en día todo eso está borrado de la historia. ¿Por qué? Porque hay una resolución en la ONU. Eso es todo. Ok, Rubén, pues nos quedamos hasta aquí, por favor. Tenemos algunas otras preguntas, pero ya no tenemos tiempo. El próximo jueves nos vemos con la tercera parte de esta interesante plática para todos los que nos están oyendo, tanto por Zoom como por Facebook, y los esperamos a todos igual a la 1 de la tarde, ¿te parece? Perfecto. Ahora quiero pedirles disculpa a todos que me alargué con el asunto, pero creo que es un tema muy, muy básico, importante, sobre todo para nosotros, y creo que sí es importante entender lo que pasa. Así que perdonan otra vez. Y no, está muy bien, no importa, nada más que sí tenemos otra plática, entonces ya no podemos seguir. Pero todas las dudas y las preguntas que quedaron pendientes, pues te las harán el próximo jueves. ¿Ok? Con mucho gusto. Viernes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Te agradecemos, Rubén. Igualmente. Para los que no pudieron ver la plática, queda grabada en Facebook de todas maneras, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.